De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Hoy vamos a continuar con la historia de Henry Ford dentro de nuestro ciclo de la historia del automóvil. La vez pasada habíamos visto cómo él, en su espíritu innovador, juntó una serie de elementos que estaban ahí, que mucha gente estaba trabajando, solo que él encontró la manera de hacerlos un conjunto. Habíamos hablado del origen de Ford como un hijo de migrante, como un hijo de un granjero que siempre tuvo pasión por la mecánica, que nunca se quedó en el trabajo de la granja y que a punta de inventar cosas, a punta de intentar de dilucidar cosas con una mente absolutamente obsesionada por la mecánica, llegó a resolver problemas lo suficientemente complejos como para haber generado el mundo de la sociedad industrial tal como es hoy. Habíamos visto cómo, a lo largo de su experiencia grandísima con la Edison, en las cuales él va a trabajar muchos años, cómo se había ido de la granja para trabajar de aprendiz en un taller, cada vez que iba a Detroit, después cuando tuvo que regresar a ayudar a su padre, no perdía la oportunidad de mirar cuáles eran los adelantos que en ese momento se estaban produciendo, y cómo al cabo de una vida entera de experimentación y al cabo de una búsqueda, va a llevar a cabo su sueño, como casi nadie logra verlo, plasmado de una manera concreta y tangible, utilizando la cadena de montaje de Taylor, el principio de la cadena de montaje, de acuerdo con el cual era mucho más eficiente la producción si se fragmentaba, y en lugar de que alguien produjera un objeto completo, todo el mundo produciría una pieza de ese objeto que después se ensamblaría, y eso aceleraría el ritmo de producción y podría masificarlo. Entonces, un invento cuya génesis vamos a contar en los siguientes programas del automóvil, cómo apareció, a quién se le ocurrió, pero básicamente un invento que tenía el motor de 2 tiempos de Otto, que tenía en los neumáticos que sacaría Ford de la bicicleta, que tenía un problema de combustible que Ford va a solucionar a través de la gasolina, que es la manera, digamos, como resuelve el problema de combustión, el problema de chispa, que era uno de los problemas que la electricidad no había podido resolver y el gas tampoco en ese momento. Quedaba por resolver esto. Entonces Ford resuelve el problema del combustible y resuelve el problema de la masificación. Los autos, hasta antes de Ford, eran cosas exóticas, exclusivas, solamente asequibles para millonarios excéntricos, pues tanto que había que llevar una especie de campanero que estuviera delante del automóvil voceando que ahí venía un carro para que no se asustaran los caballos y los niños. Ford se va a poner a pensar en un mundo que no existía. Esto hace a los visionarios poder ver las cosas cuando aún no son, lo que no existe y lo que no se ha inventado. Entonces, Ford lo que hace es imaginarse que si se inventa un vehículo que sea no solamente más rápido, sino más barato que el caballo, va a lograr una revolución en términos de las comunicaciones y las distancias. Él piensa en los granjeros de esa vasta extensión americana, que si no tuvieran que cambiar de caballos cada tanto en busca de caballos frescos, en puntos específicos, sino que pudieran simplemente echar a andar, tendrían mucha más movilidad, mucho más control porque usted puede en un automóvil ir por donde quiera, tendrían mucha más facilidad para transportar sus productos, tendrían una vida mucho más sencilla si pudieran utilizar el automóvil. Pero para que la gente pudiera utilizar el automóvil tendría que ser barato. El problema del precio es el que va a solucionar a través de la cadena de montaje. Con la cadena de montaje los automóviles van a ser tan baratos que virtualmente van a ser asequibles a cualquiera. Él decía que cualquiera con un sueldo más o menos digno podría tener acceso al automóvil y ideó en la práctica lo que Keynes haría en la teoría tiempo después, que para que la gente pueda comprar los automóviles tiene que tener poder adquisitivo. Entonces ya cuando montó las fábricas le subió el precio, le subió el salario a sus obreros para que los trabajadores pudieran comprar automóviles.
y de esa manera se convirtieran en potenciales consumidores. Ahí él descubre una cosa que es muy importante, descubre que la producción tiene dos caras, que una cara es la producción, pero la otra es el consumo. Si usted no genera un consumo, una demanda, no puede incrementar la producción, y mediante la demanda y el consumo es que la producción puede alcanzar los límites necesarios para abaratar la mercancía. El asunto con el automóvil era que tenía que ser barato porque la rentabilidad no estaba en el costo del automóvil, sino en la cantidad de automóviles que se vendieran. Entonces se inventó esto de los incentivos, de que cada 300.000 automóviles vendidos se iba a pagar una bonificación, un premio. Se gastaba un montón de plata en premios, pero eso también incentivaba a los automóviles. Y ahí habíamos hablado la vez pasada cómo al masificar el automóvil, aparecieron las carreteras, y al aparecer las carreteras cambió para siempre el paisaje de la tierra, porque en ese momento se transforma, empiezan a aparecer lo que más adelante serían las autopistas, y alrededor de la carretera toda una forma de vida, que era el de los restaurantes de cadena, las estaciones de gasolina, los talleres mecánicos, los pueblos que hoy existen porque por ahí pasa una carretera. Cambia completamente la geografía, el paisaje de lo que va a ser el mundo desde ahí en adelante. Entonces, él descubre esta estrategia de mercadeo también, pero Ford lo que tiene en la vida es un sueño. El automóvil para él es un sueño. No, hacerse millonario fue una de las cosas que le pasó porque tenía un gran genio empresarial en su espíritu. Pero fundamentalmente él lo que quería era, él decía que un automóvil para él era una cosa muchísimo más que un producto elaborado, que era la concreción de una teoría empresarial, que era un sueño, que era como ver en sus propias manos algo realizado. Y sale con el Ford T, y el Ford T se convierte en el auto americano por excelencia. Y el Ford T, hay muchas anécdotas alrededor de esto. Por ejemplo, un día él pasó por un cementerio y había un sepulturero que estaba haciendo una fosa enorme, descomunalmente grande. Ford le llamó la atención el tamaño de la fosa y le preguntó al sepulturero que por qué ese tamaño tan desproporcionado, y él dijo que porque la persona que iba a ser enterrada allí quería ser enterrada con su Ford T. Digamos, de esta envergadura llegó a ser la capacidad el impacto social y cultural que el automóvil trajo. La idea de Ford era que las familias pudieran salir a pasear en los ratos de ocio de los fines de semana, que las familias pudieran estar juntas a través de los paseos. Pensaba en esos términos y por eso a sus obreros les dio el sábado también, inaugurando los fines de semana de 2 días, porque también el automóvil tenía sentido si usted tenía tiempo para usarlo, tenía que tener tiempo para ir a pasear. Entonces había que darle tiempo para que pudiera usarse el automóvil, digamos, en función de las necesidades que él pretende satisfacer, va creando estrategias de mercadeo que resultan muy novedosas. Esto de dar el fin de semana termina siendo un factor importantísimo de calidad de vida en términos de tiempo aprovechable, y se hizo con la intención de que el automóvil tuviera un lapso de tiempo en el cual se pudiera disfrutar, en el cual se pudiera usar. Entonces él decía que él en realidad no había inventado nada, que lo que él había hecho era juntar las ideas y el trabajo de muchos hombres. Decía que los inventores como tales, que un solo hombre nunca hace un invento, que simplemente es capaz de sintetizarlo y de llevarlo a cabo. Entonces él se había inventado todas estas, digamos, había ideado todas esas estrategias. Por ejemplo, antes de la cadena de montaje, los automóviles se ensamblaban y se fabricaban en diferentes ciudades o en diferentes talleres. Entonces, por ejemplo, en el taller de los hermanos Dodge se fabricaban las carrocerías, por decir algo, y en los otros los neumáticos. Entonces, él lo que hace es, en un solo lugar, todas las piezas se fabrican y en ese mismo lugar se ensamblan. El restringir en ese espacio el proceso total de producción abarató los costos de una manera increíble y logró que la producción fuera masiva. Ese carácter masivo del automóvil es el advenimiento de la sociedad industrial del siglo XX. Entonces habíamos visto cómo Ford se ve, digamos, coronado de éxito por lo que va a ser su invento, cómo su personalidad magnética llega a tener, digamos, toda una resonancia. Él andaba de overol
y se metía directamente en los motores y se metía con los trabajadores. Entonces siempre existía la anécdota de que si llegó un señor y le dijo que cómo se tenía que usar eso, ese era el señor Ford. Y era como, digamos, en ese sentido le gustaba participar de todo, de cada uno de los pasos de la producción de lo que sería el automóvil. Entonces, de esta manera, él logra toda una mística, logra toda una función y logra fusionar las ideas de lo que en ese momento estaban dando. Entonces, al crear el automóvil masificado y al comprender la estructura de la demanda, él desarrolló una teoría empresarial, desarrolló la teoría del consumidor, masificó el automóvil y cambió el paisaje de lo que sería de ahí en adelante la geografía de las carreteras y los caminos. Ford tiene un periodo de gran esplendor, que son estas primeras décadas del siglo XX. Entre el 10 y el 20 hasta los alboradas de los 30, es su época de mayor gloria, su época de mayor esplendor. Y con este cambio y estas transformaciones que él va a introducir en el paisaje a través de los caminos, con la idea, a través de las carreteras, con la idea de comunicar, de hacer posible el desplazamiento por ese inmenso país. Con esa idea, él va a desarrollar uno de sus proyectos más importantes, que es el automóvil, pero paralelo al proyecto del automóvil, va a haber otro proyecto igualmente trascendente, que va a generar otra revolución también en otro campo. Ese proyecto es el tractor, el Fordson, lo llamaría él. La idea del tractor es que durante milenios, desde los comienzos mismos de las civilizaciones, el hombre se vio atado a la yunta y a los bueyes para poder arar la tierra, en una labor dura, fatigosa, difícil. Entonces, la idea de Ford es hijo de granjero. Recordemos siempre que hubo una tristeza de no poder cumplir los sueños de su padre de ser un granjero, porque a él no le gustaban las granjas, y cómo su padre nunca se sintió satisfecho de Henry Ford, porque se dedicó a los automóviles. Una manera de alguna forma de pagar esta deuda o de hacer un reconocimiento a su padre, a quien de todas maneras quería muchísimo, fue desarrollar el tractor. Al desarrollar el tractor, ¿qué es el tractor? Es ponerle el motor a un arado. Es eso, es ensamblar el arado a un motor y ponerle ruedas, de manera que el hombre no vaya detrás de la yunta, sino adelante, y que lo que esté arando pues esté ahí incorporado a la movilización. Con el tractor se va a incrementar la producción agrícola hasta límites increíbles, y eso va a generar toda una revolución en la agricultura. Estados Unidos, es importante recordarlo, se hizo sobre la base de la frontera abierta. Cuando llegaron las migraciones de finales del siglo pasado, la idea era que había una frontera ilimitada, una frontera que costó el exterminio de todos los pueblos de la pradera, el fin de las civilizaciones indias que habían conocido la libertad de las grandes extensiones de praderas que son los Estados Unidos, que implican la geografía norteamericana. Sobre el exterminio y la sangre de este pueblo, otro pueblo de un tamaño de población inmenso, pues recordemos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigraron. Entonces, ellos emigraban sobre la promesa de una frontera ilimitada. Y esa frontera ilimitada implicaba, bueno, sobrevivir al viaje, llegar con todas las familias y atravesar los Estados Unidos hasta llegar a la tierra de ellos. Había inclusive concursos en los cuales había una especie de carrera, y cuando daban la señal, usted salía corriendo, y hasta donde alcanzara a llegar cuando terminara la señal, eso lo estacaba y era suyo. Así era, digamos, la distribución de la tierra. Esta característica de una apropiación masiva de la tierra que tuvo la colonización de la frontera agrícola en Estados Unidos fue una democratización de la tierra. Eso también es muy importante. Todo el mundo tenía tierra, había tierra para todos, y la propiedad de la tierra estaba dada en términos democráticos, es decir, mucha gente tenía acceso a la propiedad de la tierra. No había una concentración de propiedad tan grande como para que los inventos y los desarrollos solo beneficiaran a unos pocos.
con esta estructura democrática de la tierra, los inventos benefician a la gran masa, porque la gran masa es la que es propietaria de la tierra. Entonces, todos estos granjeros tenían el sueño dorado de romper amarras con Europa, de venir a vivir su religión y su fe, muchos al comienzo, otros la comida, porque también fue por hambre que Europa se desocupó, primero por las guerras religiosas y luego por el hambre. El asunto era que esta frontera agrícola es lo que le da a Estados Unidos el contenido de la tierra de oportunidades, porque primero el tamaño geográfico de Europa no daba como para que se pudieran tener estos tamaños de propiedad y tanta gente pudiera tenerlos. Las propiedades, la tierra en Europa era escasa, era pequeña y estaba bastante concentrada y además estaba metida en unos conflictos muy grandes y no era fértil, no tiene, digamos, no hay el nivel de fertilidad que hay en las tierras del oeste, no era tan frecuente, había tierras que eran bastante áridas, bastante estériles. Entonces, esta calidad y esta cantidad de tierra es lo que constituye el mito de la tierra de las oportunidades. Por eso llegaban sin con qué bajarse para coger el ferry que los llevara a Boston. Llegaban millones de italianos, de suecos, de irlandeses. Diariamente llegaban de una manera vertiginosa pasando por la isla Ellis. Entonces, estos emigrantes que van a conquistar la tierra, todos son emigrantes, es decir, la población que se va a formar no es la población que habitó y vio nacer los cielos de América. Esa población fue exterminada. La que viene son todos estos emigrantes expulsados por guerra o por hambre de una Europa que en ese momento no era viable. Entonces llegan allá en penosas condiciones y trabajan la tierra duramente. Cuando se inventa el tractor, todos estos emigrantes que tienen en la tierra su mayor sueño van a encontrar un método de productividad tan importante que van a poder solucionar el problema de comida de los Estados Unidos. O sea, el crecimiento económico de los Estados Unidos se basa en su capacidad industrial, sí, se basa en el automóvil también, pero se basa en la capacidad alimenticia. Fue el solucionar el problema del agro lo que le dio a los Estados Unidos la base para un desarrollo relativamente homogéneo en la medida en que pudo satisfacer necesidades básicas de la población. El tractor revolucionó de tal manera el agro que la productividad no solamente alcanzaba para alimentar a los Estados Unidos, sino que alcanzaba para alimentar a muchos otros países. Y desde ahí en adelante y todavía ahora, Rusia, por ejemplo, ha dependido siempre de las importaciones de trigo de los Estados Unidos e incluso en la época más escabrosa de la Guerra Fría, un embargo de trigo era considerado por Rusia casi como una agresión igual que una bomba atómica, porque era condenarlos al hambre. El problema que Rusia no resolvió, porque Rusia lo que hizo fue destruir el campesinado para asimilarlo a un proyecto industrial a través de la colectivización forzosa. Y eso hizo que el campesinado como clase social desapareciera y no pudiera, y que la productividad de la tierra quedara vacía, no hubiera quien se ocupara de eso. En los Estados Unidos, el sistema de frontera ilimitada fue el que hizo que la productividad en la tierra fuera la base sobre la cual se desarrolla esa sociedad, y la productividad en la tierra la da el tractor Fordson. Por eso es una revolución la que él hace ahí. Los tractores hacen que se pueda trabajar más tierra en menos tiempo, hacen menos fatigoso el trabajo del hombre, hacen más productiva la cosecha, hacen que menos personas puedan hacer ese trabajo, por un lado. Y por el otro lado, la idea que tenía Ford era que la máquina debería liberar al hombre. La idea era que el hombre no debería ser un esclavo, como siempre lo había sido, de la tierra y de la yunta, sino que fuera libre a través de la máquina. La máquina lo liberaría, la máquina lo haría tener más tiempo para sí mismo. Era el sueño de la utopía del progreso. La utopía del progreso decía que si la tecnología se desarrollaba lo suficiente, el hombre se vería liberado de ancestrales esclavitudes, de trabajos terriblemente fatigosos, o algunas veces trabajos muy graves que la máquina podría entrar a reemplazar. Dentro del sueño de la máquina,
como un instrumento de liberación y de progreso. Ford inventa el tractor también para agradecer un poco a su padre, digamos, su esperanza agrícola en torno a él, y el tractor es un invento tan importante como el automóvil, porque el tractor soluciona problemas que desde hace 4000 años habían estado siempre en la humanidad, y era cómo subir los niveles de productividad. Por ejemplo, en la Edad Media, si la producción se hubiera repartido de manera equitativa entre todos los habitantes de Europa, no alcanzaba para que comieran. Aún así no era suficiente. Ahora empezaron a existir niveles de productividad lo suficientemente altos para que toda la población tuviera acceso a la comida. Ford, a través del tractor, transforma a Norteamérica en una gran despensa para sí misma y para otros países. Y eso es la manera de incrementar la riqueza que ya la tierra tenía de por sí, que el trabajo le habría de dar a través de la fe y las ilusiones de tantos millones de migrantes, pero que el tractor haría tecnológicamente posible y viable, porque para que se den este tipo de proyectos se necesitan las condiciones materiales que era la tierra, el trabajo que la haga posible, pero la tecnología que pueda optimizar los resultados. Entonces él lo que hizo fue optimizar los resultados del agro, y al optimizar los resultados del agro, pudo transformar toda la estructura de los agricultores, y empezó, digamos, también con los créditos. A él se le ocurrió, por ejemplo, coger el dinero y meterlo en bancos para que la gente pudiera tener préstamos para comprar carros o para comprar tractores. Eso fue, por ejemplo, otra de las cositas que se le ocurrió, que la gente, no solamente a través de subirle los salarios, sino a través de tener cómo prestarles plata, tendría mayor poder adquisitivo, tanto de carros como de tractores. Así que el sistema de créditos también se le ocurrió a él. Todo era producto de cómo optimizar lo que estaba intentando hacer. Sus fines, digamos, el mundo como él lo concebía, tenía una utilidad social y tenía digamos, una utilidad colectiva. La idea del tractor era que todos estos granjeros tuvieran la posibilidad de llevar a cabo un trabajo muchísimo más óptimo y más en términos de esfuerzo y en términos de tiempo, y que para poderlo comprar dispusieran de condiciones como los salarios o los créditos. Entonces esto le va dando a él, digamos, va desarrollando viabilidad. Él tenía una mente que resolvía problemas. Entonces, tenemos un problema técnico, él lo resolvía inmediatamente, y él se metía con los tractores y se metía con los carros y se metía con los talleres de mecánica y se metía con todo esto, porque su mundo era la construcción, era la creación y era la satisfacción de necesidades y la resolución de problemas, digamos. Así era como tenía organizada la mente, y así era como lograba sacar adelante proyectos tan novedosos. Las cosas fueron un resultado de su propia dinámica. Entonces eso lo llevaba, así como lo llevó a concebir lo que era el consumidor como un factor indisoluble de la producción, lo lleva a concebir el crédito como un facilitador del agro, para poder tener acceso a los tractores, porque la maquinaria no se podía comprar de una sola sentada, no existía esa posibilidad, para poder facilitar el que los granjeros tuvieran acceso al tractor. Tantos granjeros teniendo tanto acceso a los tractores por la democratización de la estructura de la tierra en Estados Unidos, hacen que el tractor se masifique tanto como se masificó el automóvil, y que la masificación del tractor produzca una revolución agrícola. Entonces, con estos dos pilares de la sociedad industrial y la base y el soporte agrícola de la sociedad norteamericana, ya con esto Ford ha creado dos inventos sustanciales que nos introducen en el mundo moderno. Ya con esto, Ford ha dado aportes fundamentales para darle la base tecnológica y conceptual a lo que va a ser la sociedad industrial en su conjunto. Por eso es que sus logros son tan importantes, y por eso su figura es tan reconocida cuando se está mostrando cómo se creó esto tan complejo que es la sociedad industrial en la que vivimos, y en la que él en ese momento empezó a desarrollar estas innovaciones y estos cambios. Su sentido empresarial
era parte de sus sueños y parte de sus pasiones y parte de su sentido práctico de resolver problemas a medida que los problemas se iban planteando. Entonces lo resuelve a través de la demanda, lo resuelve a través del crédito, lo resuelve a través del incentivo, lo resuelve a través del tiempo libre, va resolviendo los problemas y cada vez que va resolviendo un problema va generando una nueva estructura, va abriendo un nuevo campo, ya no solamente en la mecánica, sino en las finanzas, en la empresa, en la reglamentación laboral. Todos estos mecanismos se van desarrollando a través de la manera como Ford fue inventando las cosas para resolver las necesidades básicas, que era que las familias pudieran pasear el fin de semana y que los hombres ya no fueran esclavos de la yunta, sino que pudieran tener sobre la tierra un control que no implicara tan fatigosa esclavitud, sino la liberación para poder aprovechar el trabajo de lo que más amaban, que era la tierra. Vamos, hay una estructura, hay un fin social en la manera como va concibiendo los dos proyectos. Por eso era que para él el automóvil tenía que ser funcional, fundamentalmente. Ya no le parecía importante que fuera de colores o no, porque lo importante era que funcionara, que cumpliera una función. Igualmente el tractor, lo que él concibe son cosas funcionales, que tienen como objetivo resolver necesidades. Son, digamos, son inventos para la vida cotidiana. La masificación hace que su idea del mundo se traduzca en transformaciones de la vida cotidiana, porque fue para la vida cotidiana que Ford se inventó todas las cosas, y para resolver el problema de la vida cotidiana en términos de crédito, en términos de adquisición, en términos de poder adquisitivo, de tiempo libre, de facilidad de manejo de las máquinas, tanto del tractor como del automóvil, era un gran transformador de la vida cotidiana. Así va desarrollándose el mundo de Ford, pero las transformaciones que él mismo genera van a sobrepasarlo a él, y el mundo que él va a crear no necesariamente era el mundo en el que él había querido vivir. Una serie de factores van a tomar un protagonismo inusitado en la vida de Ford. Él va a tener un hijo, y su hijo va a ser también un innovador de los nuevos tiempos, pero Ford, que había sido un innovador, un hombre tan pragmático y un hombre tan dispuesto a inventar nuevas soluciones, no está dispuesto a que otros las inventen. Su idea de las fábricas era tener el control absoluto. Él no era partidario de tener socios, porque consideraba que los socios eran un factor de entorpecimiento para sus proyectos. Quería un control total y absoluto de la empresa, de la fábrica. Control hasta de los overoles para podérselos poner y trabajar hombro a hombro con los trabajadores. Control para todo eso. Pero aquí está pasando una transformación, y es que ya las corporaciones están perdiendo el control de parte del propietario y se están convirtiendo en acciones que los ejecutivos van a mandar. O sea, ya se diversifica, se produce una ruptura entre el control y la propiedad. Ya no es el propietario el que va a controlar la empresa. La empresa va a ser controlada por una tecnocracia. La tecnocracia son un grupo de ejecutivos que van a ser versados en otras artes más allá del producto mismo. Van a ser versados en administración, van a ser versados en las finanzas, van a ser versados en la estadística, en la planeación a largo plazo, van a ser versados en la productividad y en los sistemas de mercadeo, en los sistemas de comunicaciones, en los sistemas de relaciones públicas. Digamos, va surgiendo otro tipo de concepción de la empresa. Frente a esta concepción de la empresa, Ford se rebela, porque lo suyo era un asunto personal. Él no podía concebir que el control de la empresa fuera a estar en manos de otra estructura. Eso él no lo podía concebir, porque era como si le quitaran las entrañas. A él no le podían convencer de que se volviera un accionista de su propia compañía y le pasara el control a un grupo de ejecutivos, porque eso era como amputarle un brazo. Entonces su hijo sí es partidario de los cambios, porque de alguna manera sabe que son inevitables, que una nueva era en las corporaciones y en la empresa se ha desarrollado, pero su padre no le va a permitir. Entonces, ¿qué hace?
Él quería muchísimo a su hijo, pero la divergencia que se va a producir con él se va a traducir en que Ford le va a sabotear sistemáticamente todos los proyectos. Lo va a hacer quedar en ridículo, mucho se le va a montar. De una manera tal que este muchacho desarrolla una serie de úlceras que van a terminar en un cáncer gástrico y va a morir de cáncer. Esto se le constituye a Ford en una tragedia, porque de alguna manera toda la familia lo responsabiliza de la muerte del hijo, porque dice que él lo condujo hacia su propia destrucción física, a punta de sabotearle toda la vida. Pero Ford consideraba que las ideas de su hijo eran de traidor, porque le estaba quitando el control sobre su fábrica. Ford concebía la gigantesca industria automotriz que había generado en los mismos términos en que usted puede entender una tienda o un taller. Ve que su tienda es su taller donde usted se mete a cachivachar y a mecaniquear y a bajar las piezas y a cambiar tornillos. Que a él le vayan a decir que esto se va a llamar una corporación, no existe la figura, eso no se le hubiera ocurrido nunca. Entonces, por eso va a ser su problema con el hijo y eso va a ser una tragedia que a él lo va a asolar siempre. Ahora, la estructura de Ford de no ceder ni un ápice del control, en un momento dado va a tener una ventaja grande, porque en el momento en que estalla la crisis del año 30, cuando el colapso, cuando el desplome del capitalismo, como estas empresas no estaban en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores tiene una función especulativa, y para Ford la especulación de acciones de su empresa pues no existía porque la empresa era de él. Entonces él no tenía que poner las acciones de la empresa en la bolsa, porque ni siquiera la empresa tenía acciones, la empresa era de él y punto. Entonces la Ford logra mantenerse durante los años aciagos de la depresión, porque no se vio comprometida en la especulación de los valores de la bolsa. Entonces ahí le sirvió, digamos, la terquedad le sirvió para aguantar en un momento dado. Inclusive toma medidas tan audaces como subirle el sueldo a los trabajadores cuando estalla la Gran Depresión. Después hubo que bajárselos de nuevo porque no aguantaban, pero era una manera, digamos, de resolver personalmente la historia. La crisis del año 30 va a destrozar la nación norteamericana y va a ser importantísima porque a partir de la crisis del año 30 es cuando se plantea la necesidad de la intervención del Estado. Hasta ese momento, por la teoría del liberalismo económico, del dejar hacer y dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, que se había producido a partir de la interpretación clásica de la economía a finales del siglo XIX, la idea era que el mejor Estado era el que menos interviniera. Entonces se consideraba que las intervenciones estatales no eran sino un impedimento para el funcionamiento libre de la estructura económica. Cuando se produce una especulación, un pánico financiero que hace que todo el mundo quiera retirar inmediatamente sus ingresos de los bancos, cuando la bolsa de valores, que es de una fragilidad increíble porque está sujeta a la especulación y que además es sistémica, es decir, la bolsa de valores es un entramado de relaciones que hace que donde una parte del sistema se dañe, todo el sistema se hunda. Entonces se hundió la economía norteamericana, con ella la economía europea, y porque estaban estrictamente entrelazadas. Entonces la crisis del año 30 va a producir un desempleo desgarrador, como se conoce como la época de la Gran Depresión. Inclusive hay íconos de esta época, que era cuando una mujer se transportaba en un forte con sus hijos, en busca de comida al otro lado por los caminos. En el momento en que se le acaba la gasolina y tiene que parar, ella se baja del carro y ella, completamente desolada con sus 4 hijos, se convierte en el símbolo de la depresión. Es una de las épocas más aciagas, es en la época en la cual se desarrollan los Waltons, además es una familia tratando de sobrevivir a través del afecto los tiempos de la depresión. Entonces, esta época tan dura que hace pensar, es importantísima además porque hace pensar en la necesidad del control estatal, que el Estado tiene que ejercer algún tipo de control sobre la economía, porque la economía solita se puede enloquecer hasta llevar a la gente a los niveles de miseria y de desempleo y de caos y de estanflación que produjo
la Gran Depresión en los Estados Unidos y en Europa. Esto de cambiar los precios mientras usted hace la cola, de manera que cuando usted llegue ya su dinero no le compra nada, de utilizar carretilladas de dinero para poder adquirir productos que antes se utilizaban con una cuarta o una octava parte del dinero. Todos estos procesos de recesión y de inflación que produce una estanflación y todo eso se dieron con la crisis del año 30. Y Ford se mantiene incólume porque él no tiene sus acciones en la bolsa de valores, sino que toda su propiedad la tiene él. Pero el tiempo de la propiedad se va acelerando. Entonces hay nuevos factores, el mundo está cambiando después de los años 30 y él no comprende los cambios. Son épocas duras de todas maneras porque la crisis del año 30 va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial y eso no tiene gracia para nadie, pues acabar una depresión con una guerra que generó 50 millones de muertos no es ninguna historia épica en ningún pueblo. A él le tocaron estas épocas y es la depresión, la profunda, el descontento social, la desesperación social que produce la depresión, la que va a generar un otro poder que no había aparecido en ese momento en los Estados Unidos de la manera en que se dio en los 30, que son los sindicatos. Entonces, los sindicatos vienen de varios orígenes. Primero, vienen de las migraciones europeas que siguen llegando al continente y que traen las ideas socialistas del pensamiento que Europa generó durante los tiempos de la Revolución Industrial y durante los tiempos de la expansión del capitalismo. Vienen del descontento total que produce la depresión, vienen de la necesidad de institucionalizar los derechos laborales, no como una concesión empresarial, sino como un derecho laboral que hace que las relaciones entre los trabajadores y los empresarios tengan mayor nivel de equidad. Entonces, cuando empieza la gran lucha sindical en los Estados Unidos y los trabajadores de Ford se van a sindicalizar, ellos se van a sindicalizar no por problemas de prestaciones, porque en términos de prestaciones y en términos de pago de horas, Ford fue bastante justo, sino porque para seguir produciendo en la época de la Gran Depresión, Ford tuvo que aumentar el ritmo de la cadena de montaje, apretarle las tuercas. Al aumentar el ritmo de la cadena de montaje, el trabajo se volvió infernal y esa es la parodia que muestran en tiempos modernos Charles Chaplin, cuando sale completamente atontado de estar trabajando todo el día en poner botones y ve a una mujer con 2 botones en la blusa y se los intenta atornillar porque no ha visto sino botones. Al incrementar el ritmo de la cadena de montaje, usted tiene que hacer las piezas más pequeñas, todavía más diversificadas, más fraccionadas, de manera que hay una persona que solamente hace una piecita, que puede ser de 3 centímetros, toda su vida, durante todas las horas del día. Ese tipo de trabajo no libera como Ford quería, sino que aliena, porque al no ser creativo, al ser totalmente mecánico, aleja al hombre de sus propios sueños, y es por eso que van a aparecer los sindicatos en la Ford, van a aparecer como reguladores del tiempo de trabajo en las cadenas de montaje, pero él lo va a entender como una traición, porque va a sentir que habiéndoles dado todo, como a sus hijos, él concebía a los trabajadores como sus hijos, entonces no entendía por qué se le iban a sublevar si él les había dado todo, y ellos se van a sublevar porque un ritmo de cadena de montaje de esos los mata, aunque les paguen bien. Ford se va a ver enfrentado a los resultados del mundo que él mismo creó y no va a poder manejarlos. No va a poder entender la estructura de las corporaciones y por lo tanto no va a poder entender a su hijo. No va a poder entender los sindicatos y lo va a sentir análogamente como una ingratitud del destino que se le vayan a sindicalizar a él cuando él les había dado todas las ventajas laborales de los fines de semana, de aumentarles el sueldo periódicamente, de darles capacidad adquisitiva. No entendía lo que significaba el trabajar en una cadena de montaje para la vida de una persona cuya única ocupación era esa, porque precisamente el trabajo de Ford le resultaba tan apasionante por lo creativo, por lo innovador, por el sentido que tenía el trabajo para él. El mismo derecho que él tenía del trabajo, que fuera libre, que fuera creativo, que fuera enriquecedor, era el que los trabajadores estaban pidiendo.
el derecho a tener un trabajo que tuviera por lo menos diferente distribución o otras horas, o algo que hiciera que la cadena de montaje no fuera una cadena de montaje también que absorbiera a los trabajadores. La cadena de montaje se vuelve porque al tener un ritmo tan grande las cadenas de montaje, los hombres se vuelven esclavos de la cadena de montaje en lugar de liberarse a través de la máquina. La máquina que iba a liberar al hombre, la máquina que lo iba a sustraer de las ancestrales esclavitudes, estaba creando otro tipo de esclavitud, estaba creando la esclavitud de la cadena de montaje. Entonces, pues de eso es que se trataba la pelea, pero él no puede entender esto. Hay un momento, digamos, en que la capacidad de entender los cambios parece que se le va bloqueando, parece que ya no va a poder entender todas las perspectivas de amplitud, de apertura, que él estuvo dispuesto a tener en todo su proceso creativo. Con el tiempo se le van trancando y ya no entiende los cambios. Entonces hay, uno, la separación entre control y propiedad, que va a ser la pelea con su hijo. Dos, los sindicatos. Y tres, la diversificación de productos. Es decir, ahora resulta que la gente quiere carros de colores, imagínese. Dice, pero ¿y para qué quieren carros de colores? Los carros son para que anden, pues los míos andan. Y entonces, ¿cuál es el problema suyo? Ah, no, que yo lo quiero azulito, que yo lo quiero con alas, que yo lo quiero con boceles. Entonces, resulta que las otras ensambladoras están haciendo carros que tienen colorcitos, que tienen adornitos, que tienen boceles, puede que sean hasta menos buenos que los que él vende, pero la gente los quiere porque son de colores. Él no entiende la diversificación en los productos. Para él el producto es homogéneo, o sea, para él el producto es simple y llanamente sacar adelante resolver una necesidad, la necesidad de transportarse y la necesidad de incrementar la productividad en el cultivo de la tierra. Ya, para eso está el carro, para eso está el tractor. Pero que a usted se le ocurra con ese carro hacer de vanidades y hacer estas carreras que veríamos mucho más adelante en los 50 de pelo engominado y todo eso, eso no le cabía en la cabeza a Ford. Porque para Ford el automóvil era un problema funcional. Él trabajó para resolver necesidades, no trabajó para satisfacer vanidades. Entonces, la vanidad del consumo, no como necesidad, que era como lo concebía Ford, sino como vanidad, que es como empieza a darse, él no la va a entender. En cierto sentido, en las economías de los países del bloque socialista pasó algo análogo. La maquinaria satisfacía necesidades básicas. Todo lo que no fuera básico era considerado suntuario. Y finalmente, cuando vinieron después, el consumo fue el que más los amenazó, porque los bienes de consumo ligero fueron los que en última se tradujeron como calidad de vida, como libertad, como una cantidad de cosas. Los bienes de consumo ligero desarrollaron una mentalidad, la mentalidad de creación de necesidades, por ejemplo. No todas esas cosas se necesitan, entonces hay que hacerle sentir a las personas que para que las compren, las necesita para otra cosa, ya no para transportarse, ya no para lo básico, sino para que las chicas lo miren o para que los chicos la miren. Digamos, ese desplazar las necesidades hacia otro tipo de expectativas para que la gente compre eso, aunque no lo necesite para nada. Eso Ford no lo va a entender. O sea, ¿para qué quiere la gente carritos de colores? Él por eso decía que su automóvil podía venir en cualquier color que la gente quisiera, siempre y cuando ese color fuera el negro. Entonces le va a costar mucho tiempo antes de empezar a sacar 4 modelos de automóviles en 5 colores diferentes, pero esto fue pues la de convencerlo para que dejara diversificar, esto fue muy grande. Entonces él se va a enfrentar a mundos cambiantes. Esto que va a ser el consumo, la razón por la cual decíamos que cuando le preguntaban a Eisenhower en plena Guerra Fría si él pudiera introducir un solo libro clandestino en la Unión Soviética, ¿cuál introduciría? Y que él dijo un catálogo de Sears. Eso sucedió a partir de esto. O sea, no hay una homogenización en el producto. Hay una diversificación que genera otra estructura de demanda y otra estructura de oferta. Eso él no lo va a entender. Porque el mundo empieza a transformarse y él no va a entender lo que está pasando. Por entre la pelea que él tuvo con su hijo, va a aparecer un personaje siniestro,
una especie de Rasputín. Como él siente cada vez más que le quieren quitar el control de su fábrica, entonces él siente que él tiene que tratar de proteger y mantener el control de su fábrica. Todos aquellos que están con él en ese sentido estarán cerca de él, y los que están partidarios de su hijo, él los va a considerar como traidores. Este personaje, en aras de la seguridad, empieza a meterse en la vida de Ford y va a hacer que las relaciones entre él y su hijo se vean destrozadas por la intervención de esta especie de Rasputín. Por aquella época la había sacudido un crimen horrendo, había sacudido a la sociedad norteamericana, que fue el secuestro y posterior asesinato del hijo de Charles Lindbergh. Este secuestro, sucedido al comienzo de los 20, había sido verdaderamente desgarrador. ¿Por qué? Porque no se podía concebir un crimen mayor que el de secuestrar y matar a un niño. El secuestro era una cosa absolutamente inconcebible, tanto que es ley federal, y eso sí tiene pena de muerte. O sea, la idea de que un ser humano pueda ser privado de su libertad a la fuerza, en una época donde la esclavitud ya fue abolida, por dinero, como un tratante, y que después se le quite la vida, habiéndosele quitado antes la libertad, era tan escandalosa, tan indignante, tan aberrante a todo sentido de lo humano, de lo decente, de lo ético, de lo posible, que esto fuera un sistema de ganancias. Mejor dicho, eso no sigue siendo, dentro de la estructura de la cultura de ese pueblo, una cosa completamente inimaginable. Pues empezaron a necesitarse los personajes que garantizan ese tipo de seguridad, y es en este resquicio entre el terror y el asombro donde aparece el siniestro personaje de nuestra historia. Este siniestro personaje, Bennett, se va a enquistar en la familia Ford como un tumor, haciendo que entre él y su hijo se ahonde la ya insalvable distancia. Va a aislar a Ford de todos aquellos que no estén de acuerdo con su teoría del control total del poder. La idea del total control del poder también tiene un problema de autocracia complicada, y es que si usted es una persona absolutamente capaz puede asumir un control de estos, pero si no lo es, toda la estructura se puede dañar por eso. Entonces, por entre el terror y el espanto que produjo el secuestro del hijo de Lindbergh, por entre la necesidad que ellos empiezan a sentir de una seguridad, es donde aparece este personaje, una especie de Rasputín, que se sienta al oído de Ford y lo aísla de su hijo, y lo aísla de la posibilidad de modernizar. Ford era bien reacio a modernizar en términos administrativos la fábrica, pero con este personaje, pues la cosa se va a complicar muchísimo más. Y este personaje, para combatir, digamos, compartiendo los miedos de Ford, los va a combatir de maneras siniestras. Y eso de combatirlo de manera siniestra le va a hacer muchísimo daño a Ford, porque es que este personaje es de una orientación turbia, y eso no le va a ayudar en nada a Ford. Entonces, por ejemplo, como Ford resiente la existencia de los sindicatos, pues este organiza escuadrones de rompehuelgas, de matones, que físicamente asesinaban a las personas que estaban intentando sindicalizarse. Entonces le va a dar un carácter criminal a la oposición que la empresa en un momento tenía frente a la formación de sindicatos. Entonces, una cosa es que usted no entienda la necesidad de los sindicatos si usted todo el tiempo intentó remunerar económicamente de la manera más justa a la gente, y otra muy distinta que la mate por eso. Entonces, este personaje va a utilizar estos escuadrones rompehuelgas que se ven en las películas para que maten a las personas que están buscando asociaciones, por un lado. Por otro lado, lo separa totalmente de su hijo y lo va como aislando del mundo. Es un personaje de esos que se presentan muchísimo alrededor de los poderosos, que de una manera subterfugia van ejerciendo un poder paralelo. A este personaje va a hacer un daño terrible, y ya al final, cuando viene el nieto de Ford, que es el que lo va a echar como un perro a la calle, pues mejor dicho, para que la gente no lo vuelva a mirar, pero había hecho todo el daño que usted quiera, mientras tanto. Entonces, Ford viene como en una época de crisis muy grande,
porque ya no puede mantener las cosas, porque él quiso tener el control toda la vida de todo, y eso no se puede, y cuando siente que las cosas se le escapan de las manos, su vida se va haciendo cada vez más complicada. Ford siempre fue un pacifista, porque consideraba, por un problema práctico, como ingeniero que era, que la guerra es estúpida porque es un factor de atraso, detiene el progreso, hace que la gente se ocupe de un poco de pendejadas pudiendo trabajar. Entonces, pudiendo trabajar la gente y produciendo una sociedad industrial cada vez más grande, se van a matarse. Entonces, mejor dicho, no entiende como para qué se hace una guerra. Si todo se ha desarrollado para tener una sociedad industrial, cuando ya la tienen deciden destruirla matando a las personas que la integran. Entonces, él siempre ve la guerra desde el punto de vista del absurdo. Dijo, si esto que llaman, mejor dicho, como para qué nos vamos a ir a matar allá o qué. Entonces, Ford siempre se opuso a la guerra. En la Primera Guerra Mundial impidió que sus hijos se alistaran, y en la Segunda también. Pero en la Segunda Guerra Mundial, no entrar a la guerra era considerado como una cobardía. Porque, digamos, si bien hubo una reticencia muy grande sobre la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor el 6 de diciembre de 1941 generó tal ira en los norteamericanos por su carácter sorpresivo y aleve, por la manera como se presentó, que no entrar en la guerra ya era una cosa socialmente cuestionable. Entonces, Ford va a tratar de mantenerse al margen de la guerra por lo que les digo, porque es que considera que las guerras son estúpidas, porque lo que hacen es detener los progresos, es detener toda la marcha que con tanto trabajo y esfuerzo se ha logrado en procesos de autodestrucción que no tienen sentido. Por eso Ford siempre odió la guerra. Entonces, y lo paradójico es que cuando él dijo que sus carros eran carros de paz, porque eran carros familiares, porque eran carros que usaban los campesinos para transportarse de un lugar a otro, resulta que es la estructura del motor Ford, la estructura de lo que él diseñó y de lo que él hizo, la que va a posibilitar la guerra relámpago. O sea, es ese invento el que va a posibilitar la estructura de la guerra relámpago en Alemania, esa guerra que durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, que durante un año sometió a toda Europa, empezando por Polonia y después va a ser pues, Checoslovaquia, Polonia, después va a pasar por los Países Bajos, finalmente llegan a Francia. Esa estructura de los tanques desplazándose a grandes velocidades y en grandes cantidades es posible por los inventos del automóvil y del motor. Entonces porque eso es una cosa que es paradójica de los inventos, van mucho más allá de las intenciones o las motivaciones de los inventores. Cuando Nobel se inventó la dinamita, la hizo para hacer túneles que pudieran facilitar la construcción de carreteras, de vías, de grandes empresas, de represas. Nunca pensó que fuera a utilizarse contra los hombres. A Ford no le gustó ni cinco la utilización que la guerra había hecho del automóvil, y la guerra incorpora el automóvil a los fines bélicos. Para él la producción de armas, todo este tipo de cosas eran contrarias a toda moral y a toda funcionalidad. No entendía como para qué se hacía eso. La guerra lo va a amargar, la pelea con el hijo lo va a amargar, el surgimiento de los sindicatos lo va a amargar, la torva y siniestra intervención de este Bennett también le va a incrementar su oscuridad y sus paranoias, así que sus últimos años son bastante complicados. Hay momentos, más adelante un momento en que Ford se metió a la política, sin ninguna campaña, simplemente dijo, el que quiera votar por mí, que vote. Y resulta que casi perdió por un mínimo margen. Todo el mundo votaba por él porque lo que proponía eran cosas sensatas para la vida de la gente en términos pacíficos. Y una de las cosas que le esgrimieron cuando se metió a la política era el no haber mandado a sus hijos al ejército y el no haber prestado servicio militar. Cuando se da cuenta que la política es una exposición de la vida privada en términos vergonzosos para ser utilizado en contra de la honra de una persona, le pareció una pereza la política. Entonces, pues se retira. Vamos, hay muchos experimentos en su vida. Otro día le da porque
porque la gente debe comer cosas sanas. Entonces prohíbe el tabaco en su fábrica, prohíbe el alcohol en su fábrica y hace experimentos con coliflores y lechugas y todo el mundo en la fábrica tiene que comer coliflores y lechugas porque él dijo. Entonces también, digamos, tenía una serie de excentricidades en el sentido de querer hacer de todo el mundo lo que él consideraba bueno y querer manejar como un patriarca, una fábrica. O sea, en el ocaso de su vida, él se convierte en el patriarca de la industria, cuando la industria ya no tenía patriarcas, cuando la General Motors ya había desarrollado la diversificación de los productos, cuando la teoría empresarial ya había desarrollado la diferencia entre control y propiedad, y eso había llevado a la creación de departamentos de ventas, departamentos de materiales, departamentos de suministros, y esos departamentos se alimentaban de una competencia grandísima que hacía que unos y otros, a través de un proceso bastante canibalesco, desarrollaran más utilidades. Y esa creación de las corporaciones también hizo que los sueños como tal no fueran importantes. Lo importante eran los resultados en términos de rentabilidad, con un carácter gerencial y no con un carácter personal, de ver reflejado en el producto mi propio ser y mi propio anhelo. Entonces, la General Motors empieza con este esquema empresarial, y el mundo se le va transformando en sus narices sin que él encuentre la manera de retroceder un poco el tiempo y haber hecho más amable esa transición hacia la sociedad industrial que él mismo ayudó a generar y de las cuales él es uno de sus principales artífices. Entonces, la guerra lo va a ensombrecer porque para él no era el motivo, digamos, de patriotismo que era para los otros. La política lo va a desengañar, además porque él era una persona de una formación en términos culturales muy escasa, porque toda la vida estuvo metida entre los talleres, pues el tipo lo que sabía era de pernos y de tornillos, entonces iba, decía cada cosa. Cuando lo entrevistaban, daba unas declaraciones que permitían que todo el mundo hiciera las mofas más grandes de él, cuando él simplemente era un hombre pragmático metido en lo suyo. Tuvo épocas, por ejemplo, él no sabía ni conocía el acervo del pueblo judío. 2 o 3 problemas que tuvo con algún socio de origen judío y daba declaraciones que sin que esa fuera su intención aparecían como antisemitas. Entonces, por ejemplo, en la Metro-Goldwyn-Mayer nunca entró un Ford, estuvo vetado el Ford T de todas las películas de Hollywood por un montón de tiempo porque se le acusaba de antisemita. Él no sabía ni qué era el semitismo ni qué era nada de eso. Formaba parte de esa ignorancia que él tenía respecto a la cultura del mundo. Simplemente hablaba por asuntos prácticos y personales, y eso interpretado desde un personaje público como él llegó a ser, pues se utilizaba de miles de maneras. Entonces por eso hasta estuvo prohibido el Forte en las películas que filmaba la Metro-Goldwyn-Mayer. Digamos, su vida se ve expuesta a las paradojas, porque sale de sus manos el mundo en el que vive. Entonces ya no, él al tratar de sujetarlo, de aferrarse al mundo para que no gire, para que no cambie, lo que está haciendo él es enredarse en el vértice de los tiempos cambiantes. Y eso es lo que le va a pasar en la última etapa de su vida. Se va a quedar, digamos, se va quedando atrás porque perdió la capacidad de aceptar los cambios, porque los cambios ya no le gustaban. Si ya había hecho todo lo que él quería, ya tenía un vehículo funcional, ¿para qué había que hacerlo bonito? Si ya tenía el control de la empresa, ¿para qué lo iba a ceder? Si ya tenía, digamos, lo que él quería inventar, ya lo había inventado, lo que él quería decir, ya lo había dicho. Entonces, la evolución de esas cosas, él no las consideraba ni siquiera necesarias y menos posibles. Entonces, al final de su vida se enreda en estos engranajes familiares y en estos engranajes empresariales, políticos, y de toda la naturaleza que se le van apareciendo, y el tipo no sabe manejar ese mundo, porque el mundo suyo hacía tiempo que había cambiado, había desaparecido ante sus ojos, y esto ya era un mundo mucho más, menos romántico, o sea, un mundo muchísimo menos poblado de sueños, muchísimo más brutal, porque después de la Segunda Guerra Mundial definitivamente se pierde la inocencia ante un ataque de estos, y es un mundo mucho más rudo que el mundo en el cual él vivió, y el tipo no lo puede entender.
Entonces, todos estos conflictos van a llevar a que haya, digamos, un bache en la dinastía porque su hijo no pudo salir adelante porque Ford se lo impidió. Entonces, y porque este personaje Bennett se dedicó a alimentarse del río revuelto. Entonces, las cosas se le van complicando a Ford, cada vez más se le van complicando, y finalmente aparece otro personaje que es el nieto. Sí va a sacar adelante la Ford ya en los términos modernos, pero para que él le dé el poder al nieto, le tuvo que hacer rebelión toda la familia, incluida la esposa Clarita, amenazó con abandonarlo si no le da el poder al nieto, para que no repitiera con el nieto la historia que había tenido con el hijo, y porque alguien tenía que seguir con lo que Ford había iniciado, y su propia terquedad no iba a ser su única herencia, alguien tenía que hacer eso. Entonces, en el final de su vida hay varias cosas. Bueno, hay un momento en el cual él le rinde un homenaje muy hermoso a Edison. Edison moriría antecitos de la crisis del año 30, le hace un homenaje muy bello, en la cual él le hace un homenaje por toda la nación al hombre que había inventado la electricidad. Y el homenaje consistía en bajarle las bombillas, bajar la intensidad de las bombillas en todos los Estados Unidos para conmemorar el aniversario de la creación de la bombilla eléctrica. Y aparecen él y Edison tomados de la mano. Edison no era capaz de entrar porque era un tipo timidísimo, y de pensar en que tuviera que ver esa multitud y que su voz iba a ser oída por todos los Estados Unidos, él no se atrevía a entrar. Entonces entra del brazo de Ford, quien le rinde homenaje al hombre que dio la electricidad y que fue su maestro, porque toda la vida él trabajó para la Edison durante muchos años hasta que desarrolló sus propios proyectos. Ese fue uno de sus mejores amigos, fue uno de sus grandes, grandes amigos. Su mujer Clara fue uno de sus grandes soportes, y por eso lo que le va a convencer de darle el poder al hijo va a ser cuando Clarita amenaza con separarse, porque eso sí no dice, no, pues ya si Clarita me deja, esto sí ya no se puede. Entonces, de esa manera, él va terminando su vida, y ya cuando termina su vida ya no tiene control sobre su vida, tiene los recuerdos de las glorias del pasado, tiene los recuerdos de su amistad con Edison, tiene los recuerdos de la primera vez que salió un Forte del garaje, cuando hubo que ampliar las paredes del garaje porque no cabía por donde estaba. Tiene los recuerdos de haber transformado a Norteamérica, pero no siente que la transformó en algo que a él le gustara ver. Tiene como una cierta paradoja, un cierto sabor amargo. Siente que en los últimos años la vida no le brindó las alegrías que le había brindado la época de las grandes invenciones. A los 84 años, en uno de los entierros más multitudinarios de los que se pueda tener idea, a los 84 años lo van a enterrar, y bueno, casi toda Norteamérica va al entierro, toda la gente que pudo, eran más de 1 millón de personas que lo van a acompañar hasta la última morada, rindiéndole tributo al hombre que había transformado a Norteamérica, al hombre que había popularizado el automóvil. Ya entonces su nieto, Henry Ford II, estaba en condiciones de asumir la herencia y el futuro de la empresa. Entonces se decía, Henry Ford ha muerto, viva Ford por el heredero. Y así, a los 84 años, después de haber transformado el mundo de la sociedad industrial y de haber dejado como herencia algunas de las ideas más valiosas y más importantes de la estructura del mundo como es hoy día, muere Henry Ford. Y aquí termina nuestra serie de 2 capítulos por la vida de este paradójico y extraordinario hombre. Hasta luego. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.